quizá viendo algunos rostros conocidos. Y en este momento, ¿cierto?, les saludo a todos los que me han podido saludar. Y bueno, mis hermanos, contenta, gozosa, como me decía, ¿cierto?, de estar en esta preciosa casa de oración. Amén. Y se me ha comentado algo muy grande, ¿cierto? Nuevamente. Y la palabra del Señor, ¿cierto?, se encontraría en Mateo 11. Esperando, ¿cierto?, que el amor de Dios pueda estar en cada corazón, ¿cierto? Aquí se lo he encontrado. Le daríamos lectura, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y fue que acabando Jesús de dar mandamiento a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña que es meneada al viento. Mas ¿qué saliste a ver? Un hombre cubierto de delicados vestidos. He aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Mas ¿qué saliste a ver? Un profeta, también os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otra mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatarán. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si quiere recibir él, es aquel Elías que había de venir. Hasta ahí sería la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a dar una oración al Señor. Amén. Padre celestial, en este momento, Señor, tu palabra, Señor, esta Dios mío, entregada, Padre Santo, leída, Padre Santo. Oh, bendito Dios, pidiendo y clamando, Señor, que te haga como usted lo quiera, Padre Santo, en este momento, Padre Santo, amado, porque usted tiene la sabiduría de lo alto, Padre Santo, amado. Porque quizás, Señor, quizás a lo mejor, Dios mío, no es lo que yo traía, Padre Santo, pero usted hace como quiere, ¿cierto? Bendito Dios, en este momento, Señor, yo lo único que le pido es que usted me ayude en este momento, me dé la fuerza, porque soy mala, Dios mío, y soy pequeña ante su presencia, Padre. Necesito de su ayuda en este momento, Gloria a Dios. Señor Jesús. Necesito que me ayude usted. Sí, Señor. Bendito Dios, quiero pedirle clamarle, Señor Santo, que usted prepare esta disposición de cada corazón y lo ayude, Padre, para aprender de usted, Señor amado. Amén. Oh, bendito Dios, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios.
Ayuda, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, sabemos aquí que la palabra del Señor viene hablándonos que el Señor, cierto, Jesús venía acabando, cierto, de dar ciertos mandamientos a sus discípulos, cierto. Ayuda, Señor. Como a cada uno de nosotros también el Señor nos da mandamientos, cierto. Cierto que Él estableció unos mandamientos. Quiera el Señor ayudarnos, ¿cierto? Para que podamos ser hacedores, ¿cierto? Que podamos poner por obra sus mandamientos, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesús dice que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, ¿cierto? Con toda la fuerza, con toda nuestra mente, ¿cierto? Con todo nuestro ser tenemos que amarle a Él. Quiera el Señor ayudarnos, ¿cierto? Para que en nuestra vida lo primordial sea nuestro Padre Celestial, que pueda morar en nuestro ser, ¿cierto? Porque por Él vivimos, ¿cierto? Amén. Por Él respiramos este aire. Sí, Señor. Él nos concede, ¿cierto?, el alimento. Gloria a Dios. Él nos concede todo lo que cada uno anhela tener, ¿cierto? Amén. Una familia. Gloria a y Dios. así nos da esta bella oportunidad, ¿cierto? Sí, Señor de poder Jesús. estar aquí reunidos, alabando y glorificando a este Rey de Reyes, ¿cierto? Amén. Contentos, gozosos por quien nos tiene aquí, ¿cierto? Porque Sí, Señor Él protege nuestros Jesús. hijos, porque Él protege cada hogar, ¿cierto? Amén. Porque protege nuestra nación de todo peligro, ¿cierto? Gloria a Dios. Cuán grande es el poder de Dios, ¿cierto? El amor que tiene con nosotros. Que no podamos mirar lo pequeño, ¿cierto? Que podamos mirar lo grande, porque Él es un Dios grande, ¿cierto? Que todo lo llena, ¿cierto? Es todopoderoso. El Señor sea glorificándose en cada corazón, ¿cierto? El Señor sea llenando esa necesidad que ha traído cada uno en estos momentos. La necesidad mía, ¿cierto? Porque primeramente esta palabra habla mi vida y después habla cada uno de ustedes. Sí, Señor Jesús. El Señor nos esté ayudando, ¿cierto? Amén. Porque todos estamos aprendiendo. Gloria a Aquí Dios. venimos a aprender a tu casa de oración. Quizá allí en la banca, no tal vez buscando, sino que de repente, ¿cierto? Puede haber alguien que pueda decir, ¿cierto? Quizá yo lo haría mejor, ¿cierto? Yo lo haría mejor, lo diría, ¿cierto? Pero más, el Señor es quien pone palabras, ¿cierto? Aleluya. Que Él hace como quiere, ¿cierto? Amén. Quiera el Señor ayudarnos. Amén. Y dice, Gloria a Dios, y Señor. oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Gloria a Dios. Sabemos que Juan era un gran hombre, ¿cierto? Elegido por Dios, ¿cierto? Como Él lo ha elegido a cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque Él lo ha elegido del vientre de nuestra madre. Cada uno de nosotros ha sido elegido, ¿cierto? ¿Para qué? Para anunciar la grandeza de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Para engrandecer su nombre, ¿cierto? Amén. Para alabarlo cada día. Y para que el Señor pueda hacer conforme quiera, ¿cierto? Sí, Señor. Porque el Señor derrama distintos dones, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos para poder trabajar lo que Él un día puso en nuestras vidas, ¿cierto? Porque Él, todo lo que Él te llama a su presencia es útil. Por algo le ha traído, ¿cierto?, las plantas de Él. Porque Él dice venir a todo corazón contrito y humillado que llega a la presencia de Él. El Señor siempre oye, ¿cierto? Siempre está presto su oído para poder escuchar ese clamor. Pero hay que venir humillado y con fe a Él, ¿cierto? En humildad, ¿cierto? Porque dice que al altivo lo mira de lejos. Pero más al humilde el Señor lo exalta, ¿cierto? Pero siempre la gloria y la honra sea para nuestro Señor, ¿cierto? Porque Él es digno de la gloria, de la honra, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos para tener un corazón humilde nosotros Gloria a Dios. ante la presencia de Él Sí. y para poder decirle aquí cuando Él lo necesite, ¿cierto? Para no desobedecer, ¿cierto? Porque más ganancia tenemos en obedecer, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos, bendiciendo cada corazón. Amén.
Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, ¿cierto? Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Podemos ver, ¿cierto? Gloria a Dios, Señor Jesús. Juan decía, y hacer saber las cosas que oís y veis. Porque lo que es de Dios, ¿cierto? Hay que divulgarlo, ¿cierto? Eso quiere decir, si el Señor ha hecho alguna obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que contarlo, ¿cierto? Para que puedan llegar a alma a la presencia de Él. Porque quién sabe, ¿cierto? Si esa alma está necesitada de un testimonio, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos para que podamos ser valientes, ¿cierto? Y testificar, ¿cierto? Aquel que está allí en la calle, ¿cierto? Porque quizás necesita una palabra de aliento. ¿Cuánto quizás están en la droga, en el alcohol, ¿cierto? ¿Cuánto quizás allí el enemigo los pilatado, ¿cierto? Amén. Pero Él, nuestro Señor Jesús, Él dio su vida por todos, ¿cierto? Sí, Señor. Y Él quiere que todos, ¿cierto? Vengamos al arrepentimiento, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos, ¿cierto? Que nosotros podamos ser de bendición para esa persona, ¿cierto? Que no podamos mirarle quizá de lejos, ¿cierto? Porque si nosotros miramos con desprecio quizá a una persona que está ebria o a un drogadicto, el Señor no se agrada de eso, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos porque Él allí vino también vino la prostituta, el Señor. Porque ella también tiene un hermoso corazón, una hermosa alma que salvar, ¿cierto? Amén. También hay una Señor, salvación para Jesús. ellos, ¿cierto? Porque Él quiere salvación para cada uno de nosotros, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos para que podamos echar mano a la vida eterna, ¿cierto? Porque de momento que hemos llegado aquí es porque necesitamos de Él, ¿cierto? Gloria a Porque Dios. nada somos sin la ayuda de Él, ¿cierto? Amén. Porque todos dependemos de nuestro Padre Sí, Celestial. Señor. Nada podemos hacer con nuestra propia fuerza, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos. Quizá las personas ateas que no creen en nuestro Señor, ellas se creen suficientes, ¿cierto? Pero más, nosotros es mejor, ¿cierto?, creerse insuficiente, que no todos no dependemos de nosotros mismos, sino de un Padre que nos creó, ¿cierto? De Él dependemos nosotros. Dice, y bienaventurado es el que no fue escandalizado en mí. E idos ellos comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es maniada del viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en la casa de los reyes están. Podemos ver, ¿cierto?, que aquí nos está hablando, ¿cierto?, de un gran hombre que el Señor, nuestro Padre Celestial, eligió, ¿cierto? Eligió para grandes cosas, ¿cierto?, para pregonar su evangelio. Allí a corazones quizá muy duros, ¿cierto? Y quizá el vestir de él no era quizá el más bonito, ¿cierto? Señor Jesús. Quizá era un cuero quizá atravesado aquí y aquí, una correa, algo, un cinturón aquí, ¿cierto?, en la cintura. Pero así fue la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque Él no mira la apariencia, Él mira el corazón de las personas. Quiera el Señor ayudarnos para que nosotros no podamos mirar la apariencia, Ayuda, Señor. sino que podamos mirar el corazón de cada persona. El Señor nos esté ayudando, ¿cierto? Porque de eso nuestro Padre Celestial se agrada. Que pueda haber humildad en nuestras vidas, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que aunque por mucho que nos pueda bendecir nuestro Señor, pero que cuando veamos a alguien que es más humilde que nosotros, podamos no mirarle, ¿cierto?, su vestimenta, sino mirarle su corazón. Porque hay un hermoso corazón allí, ¿cierto? Además, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, al venir a nacer, Él vino a nacer en un humilde pesebre, ¿cierto?, en un establo nació. Quizá Él podía haber nacido en algo más
elegante, quizá algo más hermoso, ¿cierto? Pero bendito es nuestro Padre Celestial también que bendice a las personas. Pero quiera, Señor, ayudarnos para que en nuestro ser permanezca un corazón humilde, ¿cierto? Y que el orgullo no venga a nuestras vidas, ¿cierto? Amén, amén. Porque nuestro Padre Celestial, como nos da también, Él quita, ¿cierto? Porque Él mucho nos puede bendecir, ¿cierto? Vemos la historia de Job, ¿cierto? A Él lo bendijo, ¿cierto? Lo bendijo con hijas hermosas, ¿cierto? Lo bendijo con animales, mucha riqueza le dio, ¿cierto? Pero así como le dio, también le quitó, ¿cierto? Pero más, él fue un hijo sabio, ¿cierto? Que aunque no tenía nada, pero igual permaneció clamando, ¿cierto? Permaneció como un verdadero hijo de Dios. Quiera el Señor ayudarnos para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios también, ¿cierto? El Señor sea nuestro ayudador cada día, para que podamos ser conforme Él quiera, ¿cierto? Tratando de agradarle cada día con nuestra forma de ser, ¿cierto? Porque venimos a Él, a nuestro Padre Celestial, y Él nos ama, ¿cierto? Él no quiere que nosotros nos perdamos, porque sabemos que va a venir un día, ¿cierto? En el cual vamos a tener que dar cuenta con nuestras obras malas, nuestras obras buenas, ¿cierto? El Señor va a poner en balanza nuestras obras. Quiera el Señor ayudarnos para que podamos tener más buenas obras, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos para que un día nos diga, en lo poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré, ¿cierto? ¿A cuánto nos querría escuchar esas palabras, ¿cierto? Nos gustaría mucho. Quiera el Señor ayudarnos para que tengamos ese bello privilegio, ¿cierto? El Señor nos sea ayudando, ¿cierto? Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Él quiere que seamos siervos obedientes a Él, ¿cierto? Sometidos a Él. Y que si hay algo malo en nuestras vidas, tiene poder para cambiarlo y transformarlo. Aún estamos a tiempo, ¿cierto? Por eso nos habla. Aún estamos a tiempo de sacar lo malo que hay en nuestras vidas, ¿cierto? Pero para eso tenemos que pedirle a nuestro Señor, ¿cierto? Porque Él se encarga de sacarlas. Pero pedirle con humildad a nuestro Padre Celestial. El Señor sea ayudándonos, ¿cierto? Amén, amén. Y dice, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y aparejará tu camino delante de ti. Sabemos que Juan el Bautista fue el que vino primeramente a preparar el camino, ¿cierto? Para que viniera nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Él vino primeramente porque así fue la voluntad de Dios. Y dice que aparejará tu camino delante de ti. Él preparó un camino, ¿cierto? De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, dice. Más el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. El Señor hace como quiere, ¿cierto? Así fue la voluntad de Dios de mandar a este gran hombre a esta tierra, ¿cierto? Quiera el Señor ayudarnos. Porque así el Señor quiere levantar hombres y mujeres, ¿cierto? Aquí también. Hombres y mujeres valientes que puedan hablar de la grandeza de nuestro Señor, ¿cierto? Que puedan también